Bajo el brillo intenso de los reflectores y la alfombra roja que parece hecha de sueños, Hollywood esconde un lado que pocos se atreven a mostrar. Detrás de los vestidos deslumbrantes, de las sonrisas impecables y de las estatuillas doradas, existe una maquinaria implacable, movida por poder, manipulación y secretos que harían que cualquier guión pareciera inocente. Durante décadas, la fábrica de ilusiones vendió al mundo un ideal de perfección. Rostros simétricos, cuerpos esculpidos, amores cinematográficos. Pero entre bastidores, entre espejos y contratos millonarios, muchos artistas libraban una guerra silenciosa. Una guerra contra el rechazo, contra su propio cuerpo, contra el peso insoportable de mantener una imagen que no correspondía a la realidad. Mientras el público aplaudía, ellos sangraban en silencio. Detrás de las cámaras había traiciones políticas, redes de influencia, escándalos encubiertos y transformaciones que conmocionaron a la sociedad. Algunas tan controvertidas que casi destruyeron carreras enteras. El mismo sistema que crea ídolos también los devora, moldeando identidades y ocultando verdades bajo maquillaje y cirugías, hasta que el ser humano se pierde dentro del personaje. Este vídeo no trata de chismes ni del glamour. Trata de la verdad, cruda, incómoda e inevitable. Trata de las estrellas que se atrevieron a desafiar lo que Hollywood esperaba de ellas. Personas que rompieron el guión de la perfección y reescribieron su propia historia con lágrimas, valentía y autenticidad. Hoy conocerás 6 transformaciones que sacudieron a la industria, expusieron el lado más oscuro de la fama y cambiaron para siempre el significado de la palabra estrella. Prepárate, porque nada de lo que verás aquí fue contado sin resistencia. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a YouTube a entender que valoras el contenido real, hecho para revelar lo que muchos prefieren ocultar. Tu interacción marca la diferencia para que historias como estas sigan siendo contadas. Y te advierto, quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin aliento, y tal vez cambie para siempre la forma en que ves a Hollywood. Antes de las portadas de revistas, antes de las polémicas y de los reflectores que harían que el mundo entero volviera los ojos hacia ella, Caitlyn Jenner fue Bruce Jenner, el héroe americano, un atleta olímpico que corrió, saltó y se superó hasta alcanzar la cima del mundo. En 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Bruce conquistó la medalla de oro en el decatlón y se convirtió en un símbolo nacional de fuerza, disciplina y perfección. Su imagen aparecía en cajas de cereales, revistas y programas de televisión. Era el retrato vivo del sueño americano, el hombre que, con esfuerzo y talento, podía conquistar cualquier cosa. Pero detrás de esa sonrisa impecable había un secreto guardado bajo 7 llaves. Bruce no veía en el espejo al mismo héroe que el mundo veía. Mientras todos lo llamaban campeón, dentro le crecía una sensación de desconexión, una lucha silenciosa contra algo mucho más grande que cualquier competencia. Era como vivir 2 vidas dentro del mismo cuerpo, una para el público y otra para el propio corazón. Durante años, Jenner intentó silenciar esa voz interior. Se casó, formó una familia, se convirtió en padre y abuelo. Vivió como si el amor y la rutina pudieran acallar el conflicto que lo consumía. Pero la verdad, cuando se reprime, nunca desaparece, solo gana fuerza. Y entre el ruido de la fama, el éxito de la familia Kardashian y la presión constante de los medios, esa verdad se volvió imposible de ocultar. Fue en ese contexto que, en 2015, el mundo se detuvo. En la portada de la revista Vanity Fair, una nueva imagen apareció en todos los kioscos, una mujer segura, de mirada firme, con la frase que resonó en todo el planeta: «Calme Caitlyn, llámame Caitlyn». En ese instante, Bruce dejaba de existir públicamente y Caitlyn nacía ante los ojos de millones. No fue solo un cambio de nombre o de apariencia, fue un grito de libertad, un acto de valentía en una sociedad que aún intenta encasillar las identidades dentro de moldes estrechos. Caitlyn sabía que su decisión no sería comprendida por todos. Sufrió críticas, burlas crueles e incluso el rechazo de parte del público que antes la aplaudía. Pero al mismo tiempo, recibió el apoyo de muchos que finalmente veían en ella un símbolo de fuerza, un ejemplo vivo de que nunca es tarde para ser quien realmente eres. Su transición fue pública, dolorosa e histórica. La mujer que antes había sido el atleta más admirado de Estados Unidos se convirtió en una de las voces más reconocidas en la lucha por los derechos de las personas trans. Su valentía a mostrarse ante el mundo entero expuso una herida profunda. Cuanto todavía la sociedad juzga, teme lo diferente y busca definir lo que es normal. Pero Caitlyn, con la misma serenidad que la llevó a triunfar en los Juegos Olímpicos, respondió con su mayor virtud, la perseverancia. Aprendió que la verdadera medalla no está hecha de oro,
sino de autenticidad. Y aún después de décadas viviendo en un cuerpo que no representaba quién era, encontró fuerzas para empezar de nuevo. Esta historia va mucho más allá de los titulares y de las redes sociales. Habla del tiempo, de la aceptación y del peso de vivir para complacer a los demás. Kathleen demuestra que no importa cuántos años pasen y cuántas personas duden de ti, siempre hay una nueva carrera que correr. Y a veces esa carrera es contra uno mismo. Y al final, ganar no es cruzar una línea de meta. Es mirarse al espejo y, por primera vez, reconocer quién realmente está ahí. Laverne Cox nunca imaginó que un día el mundo entero conocería su nombre y mucho menos que se convertiría en símbolo de una revolución silenciosa dentro de Hollywood. Nacida en Alabama, en el corazón conservador de Estados Unidos, creció en un entorno donde ser diferente era casi una sentencia. Desde niña, Laverne sentía que había algo en ella que no encajaba en las expectativas impuestas. Le gustaba bailar, expresarse, vestir colores y gestos que muchos consideraban incorrectos para un niño. Por eso, desde la infancia, enfrentó la crueldad que deja cicatrices para siempre. Burlas, exclusión y una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Pero lo que podría haberse convertido en una herida incurable se transformó en combustible. Canalizó todo ese dolor en arte, movimiento y propósito. Encontró en el escenario un refugio, en el teatro una nueva forma de existir, y en Nueva York el espacio donde finalmente pudo ser quien siempre fue. Allí, entre audiciones, rechazos y pequeños papeles, nació la artista que el mundo conocería como Laverne Cox. Su gran giro llegó con la serie Orange is the New Black de Netflix. En la piel de Sophia Bursett, una mujer trans que cumple condena en una prisión femenina, Laverne dio vida a una personaje compleja, humana y profundamente real. Por primera vez, millones de personas pudieron ver a una mujer trans no como un estereotipo ni una broma, sino como alguien con historia, familia, vulnerabilidad y dignidad. El público se conmovió, la crítica se rindió y Laverne fue nominada al Emmy, convirtiéndose en la primera mujer trans de la historia en recibir tal reconocimiento. Pero el impacto de Laverne iba mucho más allá de las pantallas. Mientras interpretaba a Sophia, libraba otra batalla fuera de la ficción, contra el prejuicio, la invisibilidad y el odio. Su papel en Orange is the New Black no solo abrió puertas, sino que derribó muros. Comenzó a usar su voz en universidades, marchas, entrevistas y conferencias. Laverne se transformó en una referente, una líder que dio rostro o voz a una causa que el mundo prefería ignorar. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Su aparición en la portada de la revista Time en 2014, con el título de Transgender Tipping Point, el punto de inflexión de las personas trans. La imagen de Laverne, confiada y serena, en una de las revistas más influyentes del planeta, marcó el inicio de una nueva era. No se trataba solo de reconocimiento artístico, sino de legitimidad humana. Era la prueba de que las personas trans podían ocupar espacios de prestigio, ser admiradas y respetadas por lo que son, no por lo que el mundo espera que sean. Desde entonces, el nombre de Laverne pasó a representar esperanza para miles de jóvenes que, como ella, crecieron sintiéndose fuera de lugar. Cada entrevista, cada discurso, cada gesto suyo transmitía un mensaje poderoso. No estás solo. A pesar de la fama, Laverne nunca perdió la empatía de quien conoce el peso del rechazo. Usa su éxito no para distanciarse, sino para acercarse, para demostrar que el talento no tiene género, que la dignidad no es un privilegio de unos pocos y que ser fiel a uno mismo es la mayor forma de libertad. Laverne Cox no solo participó en una revolución, ella fue la revolución. En un mundo que aún insiste en etiquetar y excluir, demostró que la autenticidad puede ser más transformadora que cualquier guión. Y así, desde el sur de Estados Unidos hasta las pantallas del mundo, la niña que un día fue silenciada se convirtió en la mujer que hizo que la televisión dejara de ser solo entretenimiento. La transformó en un espejo en el que, por fin, todos podemos reconocernos. Elliot Page siempre fue un hombre asociado al talento y a la sensibilidad. Desde muy joven conquistó al público con una actuación que trascendía la edad y tocaba algo profundamente humano. En Juno, el mundo conoció a un actor capaz de transmitir emoción con una simple mirada, alguien que parecía comprender el dolor, el miedo y la dulzura de la vulnerabilidad. En Inception, El origen, demostró ser versátil, creativo, capaz de habitar mundos complejos, aún así, mantener una autenticidad rara en Hollywood. Pero detrás de todos los aplausos, de las luces de los estudios y de las entrevistas elegantes, había un silencio que gritaba, una incomodidad constante que lo acompañaba desde la infancia, la sensación de que, por más éxito que tuviera, aún faltaba algo esencial.
la verdad sobre quién era realmente. Ello creció en un mundo que lo veía como una niña talentosa, y desde temprano aprendió a actuar no solo en los filmes, sino en la propia vida. Cada alfombra roja, cada vestido, cada elogio a su talento venía acompañado de un dolor silencioso. Era como si existiera un muro invisible que separaba a la persona que mostraba al mundo de la que realmente habitaba dentro de él. Durante años, Ello luchó por entender esa sensación, por darle nombre a ese malestar. En entrevistas antiguas dejaba entrever señales. Hablaba del cansancio de verse en papeles que no lo representaban, del peso de vivir dentro de un cuerpo que no sentía como suyo. Pero Hollywood es una máquina que no tolera las dudas, y menos aún las verdades que desafían sus patrones. Así continuó, intentando encajar en moldes que lo asfixiaban, mientras la presión de la fama se mezclaba con el dolor de vivir una identidad fragmentada. Hasta que, en diciembre de 2020, con una simple publicación en Instagram, Elliot rompió el silencio. Soy trans. Mi nombre es Elliot. Sin discursos ensayados, sin espectáculo. Solo una declaración honesta, escrita con la valentía de quien ha vivido demasiado tiempo escondido. Esas palabras recorrieron el mundo como un trueno. En pocas horas, se convirtió en uno de los nombres más mencionados en las redes sociales, no por escándalo, sino por esperanza. Miles de personas alrededor del planeta, especialmente jóvenes trans, se sintieron vistas por primera vez. El impacto no fue solo personal, fue histórico. Ello demostró que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza, que exponerse, asumirse y vivir la propia verdad es el acto más poderoso que alguien puede cometer en un mundo que insiste en definirnos. Después de la revelación, la mirada de Ello cambió, y su arte también. En The Umbrella Academy, la serie de Netflix en la que interpreta a Víctor Argreves, la ficción y la realidad se unieron. El personaje atravesó la misma jornada de descubrimiento y transición, reflejando con delicadeza y autenticidad lo que el actor vivía fuera de las cámaras. Fue un momento inédito en la televisión, una historia trans contada con verdad, interpretada por alguien que comprendía cada detalle de esa transformación. Ello no cambió de identidad, finalmente la encontró. Y lo más hermoso es que ese hallazgo no lo alejó de quien fue, sino que lo acercó aún más a su esencia. El joven que alguna vez se sintió perdido entre aplausos y espejos se convirtió en un símbolo de valentía y autenticidad. Demostró que el verdadero éxito no está en los premios, la fama o los personajes icónicos, sino en la paz de vivir en armonía con uno mismo. Hoy, Elliot Page no es solo un actor premiado, es un recordatorio vivo de que el arte tiene el poder de sanar, transformar y liberar. Su historia inspira no solo a la comunidad trans, sino a todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en una versión de sí mismos que no reflejaba la verdad. Al final, el héroe que el cine nos presentó también se reinventó fuera de las pantallas, y su mayor conquista fue, por fin, poder mirar al espejo y reconocer su propio rostro. Cuando Matrix llegó a los cines en 1999, el mundo entero quedó hipnotizado. La estética futurista, los efectos visuales revolucionarios y la profundidad filosófica detrás de la historia convirtieron la película en un ícono cultural. Todos hablaban de la píldora roja y la píldora azul, de las máquinas que controlaban a la humanidad y del despertar hacia la verdad. Pero mientras millones se fascinaban con la ficción, las creadoras de la obra, Lana y Lily Wachowski, estaban atrapadas en otra matriz, mucho más real y dolorosa. La del género impuesto, de las apariencias que la sociedad exige y de las máscaras que sofocan la identidad verdadera. Desde jóvenes, las hermanas Wachowski siempre fueron diferentes. Crecieron en Chicago, apasionadas por los cómics, la filosofía y la ciencia ficción. Mientras otros niños jugaban al aire libre, ellas pasaban horas imaginando universos donde todo era posible, incluso ser quienes realmente eran. Pero la realidad fuera de sus creaciones era mucho menos acogedora. En una industria dominada por hombres y por patrones rígidos de comportamiento, expresar cualquier tipo de diferencia podía significar el fin de una carrera. Fue en ese contexto donde encontraron en el cine una forma de gritar sin usar palabras. Matrix no era solo una historia sobre máquinas o libertad, era una metáfora de la propia experiencia humana. La elección entre vivir en una mentira cómoda o enfrentar una verdad dolorosa representaba, de forma simbólica, el dilema de vivir oculto o asumir quién se es realmente. Detrás de cada línea de código verde, de cada escena de liberación, había un grito silencioso de ayuda, un reflejo de sus propias prisiones internas. En 2012, Lana Wachowski dio el primer paso. Tras años de rumores y especulaciones de la prensa, subió a un escenario durante un evento de derechos humanos y se declaró públicamente como mujer trans. Su discurso fue conmovedor.
cargado de vulnerabilidad y valentía. Por primera vez, la creadora de una de las mayores sagas del cine mostraba que la ficción que había construido era, en realidad, un espejo de su vida. 4 años después, en 2016, Lily Wachowski también se declaró trans. Pero su revelación fue diferente. Llegó después de un intento de exposición forzada por parte de la prensa. En lugar de callar, Lily transformó el escándalo en liberación. Dijo que no le debía explicaciones a nadie y que su verdad no era negociable. Así, las dos hermanas se convirtieron en uno de los mayores símbolos de resistencia y autenticidad en la historia del cine moderno. Tras sus transiciones, el público comenzó a revisitar Matrix con nuevos ojos. De repente, todo parecía tener sentido. El concepto del despertar, de abandonar una realidad falsa, de nacer de nuevo, reflejaba sus propias trayectorias personales. El personaje de Neo, que se libera de un sistema opresor y descubre quién es realmente, puede leerse como una alegoría de la identidad, del poder de romper las ataduras impuestas por la sociedad. El cine de las Wachowski siempre ha sido audaz, visualmente impactante y filosóficamente profundo. Pero lo que lo hace verdaderamente revolucionario no son los efectos especiales, sino el mensaje de libertad que impregna cada fotograma. Después de Matrix, continuaron explorando temas de amor, género y conexión en obras como Sense8, una serie que llevó la representación trans y LGBTQ a un nivel que pocas producciones habían alcanzado. Las Wachowski demostraron que el verdadero poder del arte no está solo en entretener, sino en transformar. Transformar percepciones, romper prejuicios y, sobre todo, abrir caminos para que otros también puedan liberarse. Mostraron que el cine más valiente no es el que desafía la física, sino el que desafía el miedo. Que el guión más difícil de escribir es el de la propia vida, ese donde la protagonista debe enfrentar el juicio del mundo para, finalmente, reencontrarse. Hoy, Lana y Lily Wachowski son mucho más que directoras consagradas. Son símbolos de autenticidad, inspiración y coraje. Con Matrix, nos enseñaron que vivir en la ilusión es fácil, pero vivir en la verdad es el mayor acto de rebeldía. Y si hay un mensaje que atraviesa toda su obra, Hunter Schafer nació en un mundo que se dice más libre, más moderno, más conectado. Pero la verdad es que, detrás de las pantallas y de los discursos de aceptación, todavía existen muros invisibles que separan lo aceptable de lo auténtico. Desde muy joven, Hunter aprendió que vivir su verdad sería una lucha. A los 17 años, cuando aún era estudiante, se enfrentó al propio gobierno de su estado, Carolina del Norte, en un proceso histórico contra una ley que prohibía a las personas trans usar el baño correspondiente a su identidad. Mientras muchos guardaban silencio, Hunter alzó la voz y ganó. No solo judicialmente, sino simbólicamente. Se convirtió en el rostro de una generación que no se conforma con existir en silencio. Antes de ser actriz, ya era activista. Y cuando llegó a las pantallas de Euphoria, de HBO, su lucha tomó forma, color y emoción. En la piel de Jules Vaughan, Hunter tradujo con delicadeza lo que significa ser trans, no como una tragedia, sino como una celebración de la identidad, del amor y del autoconocimiento. Su interpretación conmovió al público, no por lástima, sino por empatía. Por primera vez, una serie mostraba a una mujer trans joven, sensible y libre, no como víctima, sino como protagonista de su propia historia. Fuera de las cámaras, Hunter se transformó en un ícono de la moda, desfilando para marcas como Prada y Dior, pero siempre manteniendo su esencia. Una mujer que usa su visibilidad no para exhibirse, sino para inspirar. Y mientras Hunter iluminaba las pantallas, Andreja Pejic hacía historia en las pasarelas. Nacida en Bosnia y criada en Australia, Andreja comenzó su carrera como modelo andrógina, desconcertando al mundo de la moda al desfilar tanto en colecciones masculinas como femeninas. Su rostro delicado, sus rasgos únicos y su presencia magnética encantaron a diseñadores y fotógrafos. Pero lo que el público veía como un misterio era, para Andreja, un conflicto interno. Sabía que su éxito venía al precio de ocultar quién era realmente. Y durante años, vivió con miedo de perder todo lo que había construido, hasta que decidió elegirse a sí misma. En 2014, anunció públicamente su transición de género, y lo que muchos predijeron como el final de su carrera se transformó en su mayor renacimiento. Andreja no perdió contratos, ganó algo mucho más valioso: PAF. Se convirtió en la primera mujer trans en aparecer en la portada de Vogue y abrió el camino para otros modelos que antes eran invisibles. Hunter y Andreja son dos rostros de una misma revolución, la generación que no pide permiso. No esperan que el mundo las acepte, lo transforman simplemente existiendo. Desafían la mirada que juzga, la etiqueta que limita
la norma que excluye. Representan la belleza que nace de la verdad, la fuerza que surge de la vulnerabilidad y el coraje que inspira a miles de jóvenes a decir, yo también puedo ser yo mismo. Esta nueva generación no quiere ser tolerada, quiere ser vista, quiere ser celebrada, porque existir, en un mundo que todavía intenta controlar quiénes somos, ya es el acto más revolucionario que existe. Hollywood siempre nos enseñó que los héroes llevan capas, que los villanos viven en las sombras y que el final feliz pertenece a quienes encajan. Pero las historias que escuchaste aquí demuestran lo contrario. Los verdaderos héroes y heroínas no luchan contra monstruos imaginarios, luchan contra el miedo, el juicio y el silencio. Kathleen, Laverne, Elliot, las hermanas Wachowski, Hunter y Andreja demostraron que valor no se trata de cambiar el mundo exterior, sino de tener la fuerza para cambiar por dentro, incluso cuando el mundo no comprende. Sus historias no son solo sobre transición, son sobre renacimiento, sobre mirar al espejo y, por primera vez, ver a alguien completo, sobre romper el guión que la sociedad escribió y comenzar a vivir la propia película. Y quizá esa sea la verdadera revolución, descubrir que el papel más poderoso que alguien puede interpretar es el de sí mismo. Por eso, si este video te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Puede parecer algo simple, pero es fundamental, así YouTube entiende que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Cada like, cada comentario y cada suscripción son pequeñas luces que ayudan a revelar historias que aún viven en la sombra. Y ahora te invito a hacer algo más. Deja en los comentarios lo que sentiste al ver este video. ¿Qué historia te inspiró más? ¿Qué enseñanza te dejó? Leo cada uno de ellos, y tus palabras ayudan a seguir construyendo este espacio de empatía y verdad. Y antes de irte, no cierres el video todavía. Mira el que está apareciendo ahora en tu pantalla. Créeme, el próximo capítulo es aún más sorprendente, más intenso y más apasionante que este. Si este video te emocionó, el próximo te va a erizar la piel.